Oye, 12 del día y 45 minutos, bajemos al planeta Tierra. Vamos. De nuevo, específicamente a Sudamérica, a Perú, porque ayer el presidente Sebastián Piñera felicitó a Pedro Castilla, lo llamó por teléfono para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales. Un triunfo que se conoció 43 días después de la elección. La verdad que fue bien impresionante la demora que tuvo el proceso en Perú luego de estas acusaciones de corrupción, de robo de votos, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente lo que pasó fue que su contendora, Keiko Fujimori, admitió el resultado ayer. De hecho, ayer yo escuché su discurso, tenía un discurso bastante unificador, un poco trabajemos juntos para recomponer la institucionalidad en Perú, que ha vivido una crisis política y social bien importante en los últimos meses. En paralelo también, claro, hay un contexto de derrota de Keiko Fujimori porque la justicia peruana desestimó las denuncias presentadas por ella, por su colectivo Fuerza Popular, y decidió ya formalmente otorgarle el triunfo al líder de la izquierda por 44.000 votos. Queremos hablar sobre ese tema y sobre lo que se espera, de hecho, para Perú luego de este triunfo, de esta proclamación, y estamos con Luis Benavente, que es analista político, director ejecutivo de Vox Populi desde Lima. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarle. Igualmente. Luis, ¿qué se espera para de aquí en adelante, luego de que finalmente se proclamara ya definitivamente a Pedro Castillo como presidente del Perú? Bueno, medio Perú está con entusiasmo, con ilusión, porque considera que ha sido una época muy larga de mucha corrupción, de mucha ineficiencia en la gestión pública y que nos ha gobernado una derecha pues muy corrupta, ¿no? Y esa gente cree y se ha entusiasmado en el señor Pedro Castillo, más que en una ideología marxista, leninista, lo que ellos proponen, ¿no? Y la otra mitad del Perú está en pánico, está realmente aterrada del ingreso de un régimen estatista, comunista, de un partido que se ha declarado en el mismo documento que escribió ante el Jurado Nacional de Elecciones como parte de la inscripción de la fórmula presidencial, que se define como marxista-leninista, con una línea muy, muy ortodoxa, que pretende un estatismo pues tipo Stalin, de otras épocas, ¿no? Tipo Castro en su primera época, en fin, cosas que ya han fracasado en el mundo. Esa mitad de Perú está muy angustiada, muy desesperada, muy desconcertada y preocupada por el futuro de ellos y de sus hijos, ¿no? Es un país totalmente dividido y enfrentado en una situación que no va a concluir con la proclamación del nuevo presidente Castillo, que comienza su gestión con muchas dudas sobre que sea producto de un fraude electoral. Luis, pero independiente a lo mejor de la línea de Pedro Castillo, por lo menos lo que se veía ayer en Twitter cuando se da a conocer esta situación es que él decía que quería unificar Perú, quería, no sé, se daba un panorama más conciliador por parte de Luis Castillo. ¿Qué se ve de eso? ¿Podría ser así? ¿Eso podría relajar a la gente en Perú que está un poco desconcertada con este nombramiento, esta decisión final que toma la Junta? A ver, esas palabras no tienen una correlación con otras, con conductas, con otras manifestaciones políticas. No, él no le ha importado dar estabilidad económica al país, de tal manera que el dólar se disparó, la bolsa cayó y el riesgo país se fue para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo haberlo hecho, pero no lo hizo porque no podía hacerlo, porque su proyecto es ortodoxo, marxista, leninista. Entonces, claro, igual es la Revolución Cubana, igual es Maduro, que dan un discurso, pero en la acción tienen otra cosa, no tienen otra conducta que no demuestra integración, que más bien demuestra enfrentamiento. Hace 2 días salió una carta que envió Castillo, siendo candidato entre primera y segunda vuelta al ministro de Transportes y Comunicaciones, pidiendo sanciones contra una empresa periodística, que es, dicho sea de paso, la única huella en televisión donde hay libertad de información, porque el resto de los medios han sido controlados, primero por Vizcarra y luego por el presidente Sagasti, mediante contratos publicitarios muy fuertes,
en medio de la pandemia que había hecho caer la inversión publicitaria privada y también por contratos de consultoría de muchos periodistas con el gobierno, ¿no? Entonces tenían controlado todo y este medio, que era el único que informaba, Castillo pidió sanciones. Y como todo está controlado por la izquierda marxista en el país, pues hace 2 días la Fiscalía inició investigaciones preliminares contra 2 periodistas de este medio, contra el medio mismo y contra un ex candidato presidencial. Y eso va sincronizado, alineado con Castillo, con los intereses de Castillo, que él pidió las sanciones a esta televisora. Entonces, eso ha generado una reacción muy fuerte, porque es un claro ataque a la libertad de prensa, a la libertad de información, al derecho a la información en el país. Entonces, esas cosas van a seguir conduciendo a un enfrentamiento, ¿no? Y claro, en el discurso del candidato se puede hablar de la unión y pajaritos, ¿no? Pero bueno, eso no sirve para nada, lamentablemente. Luis Benavente, ¿cómo también llega la asunción de Pedro Castillo a la presidencia del Perú con las 6 semanas donde a través de recursos judiciales y las acusaciones de fraude por parte de Keiko Fujimori? Hago la pregunta justamente porque aquí también se va intensificando la polarización, se habla de fraude, finalmente llega un Pedro Castillo que luego de 6 semanas estuvo justamente en la incertidumbre si el proceso electoral que vivió el Perú había estado en regla. Eso me imagino que también es un impacto para lo que va a ser la llegada del nuevo presidente, ¿no? Sí, claro, porque es un proceso con muchas sombras y con muchas distorsiones y con mucha manipulación de información. A ver, si precisamos, el reclamo contra el fraude no es de Keiko Fujimori, es lo que puede parecer por cuanto ella es la candidata que, digamos, se beneficiaría si es que se declara el fraude, pero es más de medio Perú que está viendo que hay fraude y que está contra el proceso electoral. Solo el 13% de esto que digo que es más de medio Perú votó por Keiko Fujimori. Entonces hay otras fuerzas de distinto tipo, fuerzas políticas principalmente, que ven acá un fraude y que están en contra del proceso electoral, porque claramente ha habido mucha manipulación y mucha falta de transparencia de los organismos electorales. Incluso hay una cosa curiosa, hay gente que declarándose antifujimorista está viendo que acá hay fraude, ¿no? Y no solamente es eso, porque el fraude es para el ingreso de un sistema político estatista comunista de una manera irregular, ¿no? Entonces estamos, y me incluyo, claro, soy analista por un lado, pero también soy un peruano que está viviendo lo que está pasando, y obviamente en el Perú todo el mundo está tomando partido, ¿no? Y en situaciones críticas, como decía Dante, pues el que no toma partido se va al infierno, y comprenderán que no me quiero ir al infierno, ¿no? Estamos conversando con Luis Benavente, analista político, director de ejecutivo de Vox Populi en Perú. Luis, ya se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte es que una cosa son como las amenazas o advertencias de cierre de medio o medidas estatistas de Pedro Castillo, pero otra cosa, la verdad, es con guitarra. Y quiero preguntarte por las posibilidades de gobernabilidad real que puede tener Castillo, porque el Congreso peruano es bravo, uno los ve y los ha visto destituyendo presidentes, entonces da la sensación en Perú que el que va por caminos propios no termina muy bien. ¿Cuáles son las posibilidades reales de terminar el gobierno desde ese punto de vista? No sé cuáles son las posibilidades de terminar el gobierno de Castillo, pero sí sé cuáles son las posibilidades de comenzar. Él no va a tener vacancia presidencial, a pesar que podría haber motivos suficientes, porque la oposición no va a tener los votos necesarios para poder vacarlo, ¿no? La única manera sería que la primera minoría, que es de 37 congresistas de su partido, en un congreso unicameral de 130 congresistas, que esa bancada se parta en 2, ¿no? Lo cual Castillo no va a permitir. Él tiene que alinearse con el líder del partido, Vladimir Cerrón, que es el que pone las condiciones duras, porque si él se sale de eso, es el fin de Castillo, y eso ya lo anunciaron los de Perú Libre, ¿no? Y ellos son de una línea dura, marxista, leninista, ortodoxa. Entonces, claro, Castillo puede contar un cuento, hablar de pajaritos en el discurso, pero esa correlación política que lo va a sostener del Congreso va a impedir que caiga, ¿no? Pero a su vez se la tiene que retribuir. Uy,
Estamos perdiendo Estamos a con Luis problemas de conexión. Castillo, sí. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Aprovechamos de despedir a Luis Benavente, analista político, director ejecutivo de Vox Populi. Si nos está escuchando todavía, bueno, muchas gracias por el contacto Sí, claro. desde Perú. Muchas gracias, que estés muy bien. Buenas tardes, gracias por la Buenas invitación.